Amados irmãos, amadas irmãs, que alegria ter vocês conosco Amados hermanos mais y uma live do hermanas, irmão qué Pedro, alegría tenerlos con transmitida nosotros pelo en un nuevo Instituto live con el hermano Vida para Pedro, Todos. siendo E aproveito transmitido esse por el momento Instituto Vida inicial para para convidar Todos. mais irmãos a se juntar Aprovechen este nessa momento para live que o invitar a Senhor otras vai falar personas a que se conosco. puedan unir a este E live, nessa noite, porque el amados Señor irmãos, realmente amadas hablará con irmãs, nosotros. recebamos essa palavra Y en como de esta fato noche é, también como podamos palavra recibir de Deus esta e palabra que ela realmente com como una poder palabra que possa viene de atuar na Dios, minha vida para que e ella na con sua poder vida. Boa actúe noite, irmão en mi Pedro. vida y en su vida. Buenas noches, Boa hermano Pedro. noite, Paulo Braga. Para quem não Buenas sabe, eu noches, sou Pablo moderador Braga. Para quien no também lá do sepa, Rodízio nuestros moderadores e también por van cambiando coincidência divina, né? y por Paulo coincidencia Braga divina, estava Pablo conosco Braga no Chile nesse final de estaba con semana nosotros en Chile este e fin de semana caiu justamente ele para nos moderar hoje. y Então ele justo a pode él le moderar tocó também, falar com moderarnos muita hoy. propriedade, né, aqui do que ele Entonces él también va a presenciou. hablar con mucha E hoje propiedad nós de lo que estamos com presenció en dois Chile. convidados do Hoy Chile, estamos con dos invitados de Chile, o irmão el Rodrigo, hermano né, de Rodrigo Concepción, de representando mais Concepción, as igrejas ali representando a las da região iglesias central allí do Chile, ao de la sul do región central Chile, de Chile y sur de mas o Chile. Rodrigo é dos cooperadores Y jovens que Rodrigo estão también es uno de los cooperadores ajudando jóvenes na que están coordenação geral da ayudando obra en do la Senhor, coordinación junto com general de outros la obra del irmãos. Señor, E junto con nós otros estamos também hermanos. com Jesus Y estamos también con Bracamonte, Jesús de Arica. Bracamonte, Arica fica de lá ao Arica. norte do Chile, Arica queda né? bien al norte de Chile E bem distante, né, de y Santiago, está bien acho distante que de quase Santiago, 2.500 quilômetros, casi alguma coisa assim, né? 2.500 kilómetros o algo E así. ele também esteve, né, na conferência no Y Chile, él también em estuvo en la Santiago, nesse conferencia en final de Chile, semana. en Santiago este Então fin de semana. vamos receber Entonces, nossos convidados vamos e a recibir tentar a nuestros eles invitados y se aprovechar apresentarem para que para os ellos se irmãos. presenten Rodrigo, começa para você. a los hermanos. Rodrigo, comience Amém, usted. irmão Pedro, amém, Paulo, amém, irmãos. Amém. Amén, Prazer estar hermanos. aqui. Eu sou Para mí Rodrigo, es de un Chile, placer estar aquí. Concepción é Mi a nombre es minha Rodrigo, cidade. soy de Chile, en Eu sirvo aqui Concepción. nessa localidade, mas também com toda Yo a sirvo en esta região aqui localidad perto. y también con toda la Estou región aquí casado, minha cercana. esposa é Dayon, tenho filho, mais Soy um que está casada em caminho con também. Dayon, tenemos un hijo E y servimos otro aqui que bem ya forte viene en com a casa de camino. adolescentes. Y servimos aquí Senhor muy fuerte abençoado con com la a casa de casa de adolescentes muito adolescentes boa, y el Señor muitos nos ha irmãos muito bendecido. fiéis, Hay muchos bem hermanos comprometidos. Então, estamos fieles, avançando bien aqui com o comprometidos TCI y e está com avanzando toda aquí con aqui el TCI emancipação das cidades, com y a con benção toda do la Senhor. Amém? emancipación de las Muito ciudades y la contente de bendición estar del aqui no culto. Señor. Amém. Soy muy Para feliz de estar você, aquí, hermano Jesus. Pedro. Amén, Señor Jesús. Amén, hermano Pedro. Buenas noches. Amén, Señor Hermano Paulo Jesús. Hermano Braga. Pedro, Hermano buenas Rodrigo, buenas noches. noches. Todos convidados a Hermano esta Paulo, live. Rodrigo, Gracias, Señor, hermano. Mi nombre es Jesús gracias por haber sido Bracamonte. invitado a este live. Amén. Tengo Yo 41 soy años. Soy un Jesús valiente Bracamonte. de David. Tengo 41 Amén. años, soy un valiente de Que David. recibe comisión. Amén. Amén. Para practicar palabra Un profética. valiente que recibe Amén. la Punto comisión para crucial, palabra practicar la profética. palabra profética, Soy lo de cual la es iglesia importante. en Arica, norte de Soy de Chile. la iglesia Aleluya. en Arica, Amén. al norte de Chile. Inicio de Casa Adolescente 2023. Amén. Iniciamos en Casa de Jóvenes Adolescentes en adolescentes. 2023. Amén. De 13 años. Y hoy Jóvenes y día tienen adolescentes más o menos 16 de años, 13 otros años. 18. Hoy ya Esos tienen adolescentes ahora son 16, 18 colportores. años Amén. y Tenemos esos cuatro adolescentes ahora colportores son aquí. colportores. Tenemos 16, 4 17 y colportores 18. Amén. Hemos trabajado con aquí de la 17 y lideranza también de 18 nuestro años colportor y principal, hermano estamos Elías. trabajando Amén. también con el Y hermano Elías, su colportor estamos avanzando principal, ahora con el encargo que el y Señor nos fuimos dio a través del hermano avanzando ahora Pedro, con este encargo que el conferencia en Señor nos dio a Chile. través del Amén. hermano Pedro en Buenas la conferencia en experiencias, vida de Chile. iglesia en resurrección. Buenas Amén. experiencias, vida de iglesia en Avanzando en toda la resurrección, región norte. Amén. La iglesia avanzando en ahí toda la emancipando región iglesias. norte, Amén. Con casa adolescente, emancipando iglesia en las Iquique, iglesias con iglesia las casas de Alto adolescentes, la iglesia Oficio. en Quique, Amén. en Alto Y Picio, vamos a avanzar en todo el norte. Amén. Todos y estos también meses avanzaremos que en nos quedan todo el hasta norte diciembre. durante estos Amén. Traer al meses Señor que de nos vuelta. quedan hasta Aleluya. diciembre. Amén. Amén, para traer al Señor de regreso. Só Aleluya. fazendo uma apresentação geral do Chile, Estamos haciendo una presentación general de os irmãos Chile. são muito Los queridos, hermanos né? Os son irmãos, muy amados. Los eles, hermanos, eles sabem que o irmão Dong tem um ellos amor saben especial que por el hermano Chile
Don tenía un amor especial por Chile. Según ellos, hablaban con mucho orgullo que el hermano Don, casi 40 años visitando a Chile sin faltar, por 39 años, 2 veces al año, sin fallar ninguna vez. Entonces, ellos aman mucho al hermano Don y el hermano Don amaba mucho a ellos. Entonces existía esta relación muy íntima. Pero sin embargo, yo les dije que yo tengo que hablar un poco más directo a veces, porque tengo que preocuparme con el avance de la obra del Señor. No es solo preocuparme en tener una buena relación con los hermanos, sino que mi preocupación es que el Señor pueda avanzar en Chile. Mi preocupación con Chile, los hermanos saben, Rodrigo sabe, Jesús sabe, que yo me preocupé con que las herramientas principales para la expansión del Evangelio del Reino han tenido poco resultado, a pesar de que el hermano Don haya ido y tenido mucho encargo por el colportaje. El hermano Don prácticamente confiaba que el Evangelio del Reino tendría que ser predicado a través de los libros y a través de los colportores. Insistió mucho en esto y demoró mucho para que nosotros y los otros cooperadores de él entendiésemos. Y demoró. Y cuando nosotros percibimos esto, que el colportaje a los ojos del hermano Don es lo que realmente es y haría la expansión de la obra del Señor, y haría esta expansión de entrar en nuevas ciudades. Entonces, finalmente entendimos, pero en la época del hermano Don, aún faltaba una mayor eficiencia en la cuestión del colportaje. Gracias al Señor, que el hermano Don, cuando partió al Señor en 2017, él aún dejó en este sentido un legado maravilloso, que aquellos cuidadores que cuidaban de su salud terminaron siendo colportores dinámicos. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en la palabra del hermano Don como profeta del Señor, que les dijo que ellos serían del PAC, puesto avanzado de colportores. Ellos ni siquiera eran colportores y ellos tuvieron la primera experiencia en el colportaje dinámico, y su experiencia de colportaje dinámica comenzó con ellos. Ahí entonces se esparció a partir de 2019 y nosotros replicamos eso en muchos otros equipos, y así de esta manera comenzó el colportaje dinámico. Y ahí tuvo un cambio de página y comenzó de nuevo todo. Y este nuevo comienzo, yo creo que por causa de que Chile está atrás de la cordillera, quedó un poco más difícil para que ellos acompañen todos estos cambios y todo este avance y la rapidez y el cambio rápido, este cambio que se hizo. Parece que Chile demoró un poco para percibir este cambio. Aún seguían con mucho bagaje del pasado, y entonces el Señor necesitaba cambiar ahí rápidamente. Y en términos de estas herramientas, principalmente el colportaje, nosotros lamentamos que Chile tenga apenas solamente 4 colportores, que ahora, recientemente, algunos adolescentes emancipados están tornándose también colportores. Entonces, también estamos sumando algunos más. Pero de cualquier manera, el número es muy pequeño delante de la necesidad de un país muy grande. Por eso, todo mi esfuerzo este fin de semana, los hermanos percibieron mi desesperación y la intensidad en las comuniones. Todo era para ayudarlos a los hermanos de Chile en la práctica, operacionalizar para que las herramientas funcionen relacionadas con el trabajo con los libros. Esto es la cooperativa CPEV y colportaje. Entonces los hermanos percibieron que
que el Espíritu me usó fue como un rolo pasando por encima y comprimiendo todo. Y yo creo que Chile necesitaba esto. Hasta yo creo que esto haya despertado a varios hermanos y también nosotros hablamos que en esta nueva etapa de trabajo necesitamos de muchos valientes de David. Los valientes de David nos van a ayudar a hacer este cambio. Ellos van a ayudarnos en las operaciones y no quedarnos solo en la predicación del Evangelio. Solo en la predicación de los mensajes, disculpen. Hablar una palabra retórica, vacía. No, nosotros necesitamos permitir que la palabra recibida como agua viva pueda operar usando estas herramientas para operar en todo Chile. Entonces, sí, este es el punto que tuve mucho más trabajo. Fue un poco desgastante para mí, pero yo creo que valió la pena. Entonces, quiero escuchar un poco de ustedes. ¿Cuál fue la reacción? Pero por otro lado, también quiero dar un parabéns a Chile, felicitar a Chile, porque muchas iglesias reaccionaron. Algunas iglesias están trabajando muy bien con TCI. Algunas iglesias tienen adolescentes y también algunos jóvenes. Y faltan jóvenes, hay que introducir más jóvenes en Chile. Y los valientes de David, los hermanos maduros que entendieron que necesitaban de este cambio. Y ellos están, en algunas regiones, están comenzando a emancipar a las iglesias, ayudando a otras iglesias vecinas y también para que tengan sus adolescentes, tener su propio ejército, su propio TCI, y así poco a poco nosotros vamos a ganar Chile. Entonces falta trabajar mucho con los colportores. Y en Chile hay una ventaja, que los adolescentes no tienen una legislación como en Brasil, de que restringe a los adolescentes a hacer colportaje. Y nosotros entonces incentivamos que a partir de los 16 años, porque debajo de eso, aún de esa edad son muy jóvenes, pero a partir de los 16 años los adolescentes en Chile pueden ya ser perfeccionados en el colportaje y en verdad cuando lleguen a los 18 años ellos harán CPEP y el CPEP solo tendrá el trabajo de alinearlos y formar equipos y ellos saber trabajar en equipos y entonces nosotros podremos tener equipos de colportores en Chile finalmente actuando de manera muy fuerte y entonces en esta ida mía hacia allá, fortalecemos el CPEP en San Bernardo, también colocando otro coordinador para ayudar al coordinador que estaba ahí. Y también nosotros, al norte de Chile, por ser tan lejos, percibimos que haya otro polo ahí que pueda florecer en este trabajo que es Arica. Entonces nosotros colocamos en Arica también otro CPEP y ahí yo creo que ahí van a dar muchos frutos, tanto CPVistas como formación de colportores. Yo creo que enseguida tendremos buenos resultados. Yo creo que hasta fin de año espero que tengamos y doblado, triplicado el número de colportores. Triplicar es fácil, porque son solo 4. 4 veces 3 son 12. Yo digo de nosotros poder llegar a 20 por lo menos al fin de año, de 20 colportores. Yo creo que eso es totalmente posible, ¿no es así? Ahora quiero escuchar a ustedes un poco. ¿Ustedes van a comprometerse con esto? Amén, 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 amén. Amén, sí. Los Los días de la conferencia fueron muy intensos y realmente pudimos sentir ese anhelo del Señor para colocar todas las cosas en orden. La bendición, su bendición está aquí en Chile y muchas iglesias han avanzado con las casas de adolescentes, los equipos de TCI y estas herramientas son las que el Señor necesita para la expansión. Estas herramientas no estaban fuertes aquí.
Y el corazón del Señor, justamente a partir del sábado en adelante, fue para ayudarnos por medio suyo, hermano Pedro, para colocar todo esto en orden, para poder tener este anhelo ardiente. Y ese trabajo vemos que está dando frutos. Yo puedo decir que esta semana, durante muchas comuniones, viajes y hermanos que están corriendo de un lado para otro, para ordenar todas las cosas con la estructura que el Señor nos dio, con la venida del sur de Chile hacia el centro, todo lo que involucra la cooperativa, los colportores, el CEPEP en Arica, todo esta acción de mapear, ¿no? Con los adolescentes de 16, 17 años aquí en Chile, ya levantamos esa información y vamos a trabajar con estos adolescentes, también con los capitanes que son muy necesarios para formar estos equipos. Como usted nos dijo, hermano Pedro, esa será la estrategia que el Señor nos dio para avanzar más fuerte, más rápido. El Señor ama a Chile, pero también Chile necesitaba esta ayuda, este huracán. Sí, realmente es un huracán que era necesario. Y el hermano Amí y el hermano Andrés, por muchos años estuvieron también visitando Chile para ayudarnos, pero de nuestra parte no había mucha reacción. Pero ahora para nosotros es un nuevo comienzo, lo estamos tomando de esa manera en Chile para trabajar más fuerte. Jesús. Amén. En Chile hay muchos minerales. Amén. Amén. En Chile hay Y uno de los muchos minerales importantes que el minerales. país tiene es la sal. Y uno de los minerales Amén. importantes que el país Hermano tiene es la sal. Pedro lanzó una lluvia de sal para Chile. Amén. La El lluvia de hermano sal. Pedro nos lanzó una lluvia de Yo pude sal percibir a el Chile. sentimiento del hermano Pedro. Pude Lo veía percibir, inquieto recibir el sentimiento del y hermano veía el Pedro. sentimiento en Me su dejó corazón inquieto por y Chile. veía el sentimiento que había Situación, en su dificultades, corazón para Chile. un Esa país situación, las muy dificultades. rico, amén, en economía, amén, Chile es un pero país muchas muy rico en debilidades, relación a la amén, en economía, las herramientas. pero también tiene Y yo muchas veía cara, hermano debilidades en Pedro, lo relacionado a las sábado, amén, herramientas. compartiendo, Yo miraba su y rostro, veía hermano el celo en el Pedro, corazón, mientras amén. compartía, Yo no estaba, también veía su estaba corazón, con una urgencia y recordé la vida, veía amén, de esa José. urgencia. José recibió Y esto me responsabilidad, hizo recordar amén, la vida de José, responsabilidad allí porque él y recibió llegó a ser responsabilidades. administrar Egipto y Y alimentación José para toda la llegó a tierra. ser el administrador Amén. de El Egipto Señor hizo un llamamiento a para dar todos alimento a valientes toda de la David tierra. y Y el nosotros, Señor amén, hizo un llamado a todos los vimos la valientes de David. necesidad allí que Humao Y nosotros Pedro vimos pudimos la percibir, necesidad amén, que quería y realmente suministrar a Chile, percibimos, hermanos, amén. Y que el nosotros Señor quería abrimos suplir a nuestro Chile. corazón, pedimos perdón, Señor, y dijimos, Chile Nosotros tiene abrimos que ser nuestro renovado, corazón, le pedimos amén. perdón al Vamos a Señor ser y le renovados. pedimos que realmente Y Chile fuera recibimos renovado. una Nosotros vamos a comisión, ser un culto renovados. especial. Y Amén. recibimos una comisión muy Hermano, importante, no muy hay tiempo, especial. no hay tiempo, no podemos perder tiempo, Hermanos, no hay tiempo que no perder. podemos perder el Dios tiempo, quiere no hay avanzar en tiempo que todo perder. Chile, en toda la tierra. Y Dios uno quiere que lo ha hecho avanzar en es Chile y en diferente toda la palabra tierra. profética. Y esto solo Palabra será profética cumplido o si nada. estamos cerca de la palabra Amén. Mon profética. Pedro ¿Es la habló el palabra profética o sentimiento nada? y yo, El valiente hermano de David, Pedro habló de este tomé celo de la sentimiento y yo como comunicación, valiente de tomé David celo el encargo realmente y recibí estaba anotando de forma en mi seria agenda este encargo y y yo estaba decía, anotando ahí en Dios mi es agenda conmigo, palabra que y yo le Salomón decía a Pedro es Dios, esto conmigo. es conmigo, lo Hermano que el Pedro hermano está faló con hablando nosotros, es conmigo. amén, El hermano transmitió el Pedro sentimiento habló con directamente. nosotros, transmitió Yo ese quiero sentimiento contar un directamente. testimonio Y mío yo en este quisiera aquí mes. contar un Yo testimonio, tengo la 7 años en el experiencia que país, en tuve. Chile. Amén. Yo Un país tengo muy 7 hermoso. años aquí en Y Chile, me un recibió país con muy brazos hermoso. abiertos. Me recibió con No los por brazos abiertos. estructura, por 30 años de iglesia, no. Yo fui No es por recibido en el país. estructura o que 30 años de la Y en el iglesia, no. trayecto de Realmente los yo 7 fui bien años, recibido en el amén, país. sirviendo Y en casa este paso adolescente del tiempo con de estos los 7 años, hermanos, sirviendo en la casa amén, adolescente, hermanos sirviendo de la iglesia, con los una semana hermanos antes de de la la iglesia, conferencia, una semana antes de la una semana conferencia, antes de el la apóstol conferencia, solo una Salam semana.
Mi esposa y yo conversamos entre nosotros y dijimos, bueno, es el tiempo ya de regresar a nuestro país. Vamos a tener comunión con los hermanos, más o menos que en julio y junio estaremos volviendo, tal vez en diciembre, en enero. Y en esa decisión nosotros fuimos uno. Pero cuando recibí el encargo para ser punta de lanza, para avanzar en el norte de Chile, yo le avisé eso a mi esposa cuando yo tuve comunión con usted. Yo le dije a mi esposa, tenemos una nueva visión, hay una nueva misión. Y bueno, ¿y tú qué respondiste? Yo dije, sí, amén. Entonces es hora de guardar las maletas. Hermanos, cuando el Señor nos entrega una responsabilidad, se la entrega a toda la familia. Amén. El Señor nos entregó esa responsabilidad y nosotros la tomamos. Tomamos la responsabilidad de servir al Señor. Hermano, hemos estado trabajando aquí en Arica con los equipos, con el hermano Roberto, Elías, Marcos, con esta comisión del CPEP en Arica, con todo el colportaje. Y el 16 de mayo Amém. inauguraremos el CPEP Amém. Barí, Amém. emancipando a la iglesia. De aquí a diciembre, 20 CPVistas, 20 colportores. Amén. Amém. Aleluya. Paulo, você que Pablo, vem usted de fora do Chile, né? Como que você viu está, toda que es essa desde situação fuera final de do Chile, final de semana? ¿cómo usted vio Fala pouco. toda esta situación de Irmão fin de Pedro, semana? Hable un poco, assim por que eu favor. pousei no Chile, eu não sei por Hermano quê, Pedro, así mas en me el veio momento uma que yo pergunta, aterricé en né? Chile, Na minha mente yo no assim, sé por qué, será que no pero me Chile vino una tem pregunta terremoto? hacia mi mente. ¿Será que en Chile hay terremotos? Mas, irmão Pedro, não foi só um terremoto que passou pelo Hermano Chile Pedro, no fue nesse, solamente un terremoto nesse que final de semana, sufrió né? Chile en ese Foi um final de furacão, semana. irmão Pedro. Realmente fue un Porque quando essa huracán, palavra hermano ela Pedro. sai da boca de Porque cuando Deus, ela esta sai com palabra muito poder. sale de la boca de Amén. Dios, ella sale Né? con E mucho quando, poder. né, nós estamos dispostos a receber essa Y palavra cuando nosotros estamos como palavra de dispuestos Deus, a como de recibir fato é, esta essa palabra como palavra una ela palabra que viene de muda a Dios, como nossa vida realmente es, e esta palabra principalmente, irmão cambia Pedro, nuestra ela vida. nos Y tira da principalmente, zona de hermano conforto. Pedro, ella nos saca de esta zona de E confort. sou muito grato, irmão Pedro, porque desde o início, Realmente né, o yo irmão estoy Pedro muy disse que agradecido, recebeu uma hermano, comissão porque muito desde el clara e inicio forte usted do Senhor mencionó que de recibió una conduzir o povo comisión de muy Deus fuerte y até a clara boa de terra. parte del Señor de Então, dirigir irmão al Pedro, já pueblo não tem del que nos Señor hacia la tire buena dessa tierra. zona de conforto. Hermano, no Nós hay quien vamos nos, morrer no o deserto. sea, no hay quien nos saque de Então, esta essas zona de palavras, confort, vamos elas a morir. foram de muita ajuda, né? Realmente esas O irmão palabras, Pedro hermano, falou fueron que, de e de mucha fato é, ayuda. irmãos, é uma viagem a Pedro trabalho, mencionó esto uma viagem a y de trabalho hecho essa vinda. fue A un gente vê, viaje que vê ali fuimos a a trabajar. preocupação, né, do apóstolo, as batalhas, né, que Vimos la acontecem ali preocupación del durante apóstol, a las batallas viagem, né, que muitas sucedieron comunhões durante el práticas, né, viaje, irmão Pedro? muchas Reestruturação comuniones prácticas, ¿cierto, hermano de Pedro? Una cooperativa, reestructuración reestruturação do de la SEAP, cooperativa, avanço na colportagem. reestructuración del Então CPEP, foram dias al avance en el intensos, né, que colportaje. alargam Fueron muito a nossa días visão de obra. intensos, É realmente um amplían aprendizado nuestra visión inigualável, né? A gente não dá para falar o valor y desse es aprendizado, un né? Nós aprendizaje como inigualable. cristandade Realmente no e tenemos poder cómo compartilhar, né, irmão Pedro, colocarle un valor a eso, pero como esse valientes de senso de David, urgência, né? Que o irmão podemos Pedro tem pela compartir ese volta do Senhor sentimiento de e pelo urgencia avanço que das el hermano igrejas no Chile. tiene, el hermano Pedro tiene por el regreso del Señor y el Só para os avance en irmãos Chile. saberem, né? O Jesus, Solo para los ele hermanos saber, veio da Venezuela, né? Jesús É isso vino de mesmo, Venezuela. Jesus? Sí, Que man. Jesús es así, ¿no? Né, ele, Él, quando o país dele melhorar, ele está pronto para cuando su voltar, pegar país as malas e ir embora. mejore, Él está Mas, listo para mas eu volver, acho tomar sus que valijas y no volver. momento o Senhor não vai deixar, Pero não. yo creo que Né? por el momento el Señor no lo dejará volver. Agora ele tem uma grande responsabilidade no norte Ahora do Él tiene una Chile, gran né? responsabilidad en el norte de Temos Chile. grande possibilidade Ahí de tenemos ali produzir muitos gran trabalhadores, posibilidad de producir muchos muitos trabajadores, adolescentes sendo muchos trabalhados para adolescentes serem
siendo trabajados para ser misioneros, colportores. Entonces, yo creo que Jesús y junto con los hermanos que están allá tienen mucho trabajo para hacer de ahora en adelante. Si usted estaba medio desempleado, de aquí en adelante usted está extremadamente empleado, ocupado. Hay mucho trabajo para hacer. Y Rodrigo también, Rodrigo, que yo sepa, usted es su especialidad de la química, ¿no? Dou aula aqui na faculdade de Química. Sí, yo doy clases aquí en la Él es universidad. profesor de la Facultad de Química Isso en mesmo. Concepción. Entonces, sus días de profesor tranquilo están terminando. Porque ahora, como Jesús tiene más responsabilidades por todo Chile, junto con otros hermanos que evidentemente nuestro corazón es para esto y nuestra vida es para esto. Si no, no tiene sentido. Yo dije a los hermanos que en Chile tiene el mejor poder adquisitivo de América del Sur. Entre todos los países de América del Sur, es el mayor poder adquisitivo está en Chile. Entonces, no hay por qué decir que falta dinero en la obra del Señor, que no hay invertidores reino, no hay dinero, no hay disculpas. Tenemos que trabajar para que las iglesias de Chile sean las más fuertes, inclusive financieramente. Tenemos mucho para avanzar en la obra del Señor. Entonces, estos son los puntos que yo quería complementar. Y quería entrar un poco en la palabra con ustedes. Ustedes recuerdan que en el versículo 1, nosotros estamos en Génesis 42, en el versículo 1, mire Pablo, aquí dice así: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Esta es una buena pregunta para Chile, una buena pregunta para todos los hermanos de todas las iglesias de toda la tierra. Si nosotros no estamos ocupados, si nosotros no estamos realmente envolvidos, alineados con las herramientas que el Señor nos dio para llevar este evangelio del reino a toda la tierra habitada y también trabajar para la edificación de las iglesias, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Si las cosas no están andando bien, ¿qué nos estamos mirando unos a otros? En vez de envolvernos, alinearnos, engancharnos para servir. Esta pregunta es muy buena. Es una buena pregunta para hacernos unos a los otros. Es una buena pregunta. ¿Qué nos estamos mirando unos a otros? Vamos a remangarnos, vamos a trabajar, tenemos las herramientas que están a nuestra disposición. Vamos a envolver a los 318 hombres nacidos en casas para luchar por el reino del Señor en Chile. Y también dije que Chile, aparentemente por causa de este atraso del uso de las herramientas relacionadas con los libros, están en el último lugar. Pero también dije que esto que está en el último lugar puede también tornarse e ir en el primer lugar rápidamente si los hermanos trabajan seriamente. ¿Por qué? Porque en todo Chile nosotros tenemos comunas y no hay muchas ciudades, pocas las ciudades. Entonces, a pesar de que ellos tengan menos del 5% de las ciudades emancipadas, ellos tienen otros 15% de iglesias que necesitan ser emancipadas, pero yo creo
que si ellos pueden hacer que este 15% se emancipen, ellos tendrán un 20% de iglesias para actuar en un 80, para alcanzar un 80%. Cada iglesia emancipada podrá ser responsable por 4 ciudades nuevas, más o menos, en media. No son muchas. Entonces, yo creo que Chile puede pasar adelante de todos, puede pasar al frente. Entonces, yo digo que aquel que está por último puede tornarse el primero. Entonces, nosotros alentamos a los hermanos con esto, para que los hermanos, no es hora de quedarse mirando uno al otro. Vamos a accionar. Voy a mezclar todo el encargo, todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es estar mirándose uno al otro? Yo hablé del juego del fútbol. Hubo algunas selecciones de algunos años que a mí yo quedaba irritado con la selección brasileña cuando jugaba. Los jugadores estaban aquel juego burocrático. Medio campo, la pelota va para acá, va solo al medio campo, nadie se arriesga, tiene miedo de perder la pelota, va para atrás, la pelota va hacia un lado, hacia el otro y nadie se arriesga para ir al ataque. Entonces, aquel juego termina con un 0-0, 1-0 y entonces hasta feo de ver. Entonces, cuando usted se queda mirando uno al otro, no hay alimento, y se quedan mirando uno al otro, es como mirar este juego burocrático. Están jugando. ¿Tiene vida iglesia? Tiene. ¿Pero está avanzando? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No estamos mirando uno al otro para qué? Entonces vamos a avanzar. Estamos en la hora de que nazcan algunos que tomen la iniciativa y la responsabilidad para avanzar. Entonces, primer ejemplo es José. José se tornó un buen administrador, una persona seria, responsable, una persona sabia, porque él tenía comunión con Dios, toda su sabiduría venía de Dios, y él también es una persona prudente, ponderada, centrada, equilibrada, pero él tiene sabiduría, porque Dios es el que le da la sabiduría. Entonces, hermanos, eso era lo que necesitamos. Necesitamos en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, tener personas así que llevan en serio las cosas, que sea un elemento humano, un buen material, pero que depende de la sabiduría de Dios. ¿De dónde viene la sabiduría de Dios para nosotros hoy? Viene de las aguas vivas, viene de la palabra que fluye. Entonces nosotros entramos en la palabra que fluye, la palabra nos trae luz, nos trae dirección y la palabra nos da sabiduría para actuar. Y no nos quedamos en aquel juego burocrático de pasar para acá, pasar para la izquierda, pasar para la derecha. La reunión está buena aquí. No, necesitamos avanzar. Necesitamos salir a predicar el evangelio en todas las ciudades, tener más colportores, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer punto que yo quería hablar. Entonces, ahí José, él presionó a sus hermanos diciendo que ellos eran espías y que vinieron a espiar la tierra, y sus hermanos quedaron extremadamente presionados. Por un lado, necesitaban el cereal, el alimento, la comida, porque si no llevaban la comida, Jacob y su familia morirían de hambre. Entonces, por un lado, necesitaban la comida, pero por otro lado, estaban sujetándose a toda esta presión de que eran espías. Imagínense, si ellos fuesen realmente, si ellos fueran acusados de espías, podían morir. Entonces el riesgo era muy grande. Por eso que ellos estaban muy presionados, muy nerviosos. Y entonces, en particular, ellos pasaron a decir, ¿por qué estamos pasando por todo esto? Es porque nosotros maltratamos a José, porque nosotros no lo socorrimos cuando él nos miraba con aquel pedido, con aquella mirada que él tenía.
de pedido de socorro y nosotros no lo socorrimos, pero somos culpables de eso. Entonces ellos comenzaron a reflexionar sobre todos sus errores que cometieron y entonces José retuvo a Simeón, muy probablemente porque Simeón era el más violento y él pues que tal vez maltrató más a José. Entonces, él condicionó que cuando vuelvan a buscar alimento para liberar a Simeón, él les dio una condición, que tenían que traer el hermano más joven, que era Benjamín, porque él sabía que era el hijo amado de su padre. Entonces, ahí que yo quiero llegar al fin de esto. No me voy a detallar mucho. Ahí llega al fin, en esta presión, ellos volvieron a la casa y encontraron el dinero cada uno en su saco de cereal y más miedo tuvieron. Y ahí cuando le relataron todo a su padre, cuando le dijeron que el hombre dijo que si volverían a comprar alimentos tenían que llevar a Benjamín, a su hijo más joven, el hijo más joven. Entonces Jacob dijo, de ninguna manera, yo ya perdí a José, yo no voy a perder a Benjamín, sino voy a morir de una manera muy triste. Y él no quería. Entonces no quería y dejó a Simeón preso allá. Simeón está preso. Pero pasaron un tiempo más y la comida terminó. La comida terminó y necesitaban volver a comprar comida. Y para volver a comprar comida tenían que llevar a Benjamín. Pero el padre no quería que llevasen a Benjamín. Y entonces, ¿qué hacer? Y entonces, si ninguno de los hijos de Jacob tomase un liderazgo y fuese firme con su padre, ellos no tendrían comida y morirían de hambre. En este momento fue que surgió Judá. Este cambio histórico fue una luz que nosotros tuvimos y el Señor nos dio. El Señor de pronto me mostró esto. Es una revelación que yo no recibí de nadie, que yo no vi a nadie comentar sobre esto. Y de pronto Judá tomó el liderazgo entre los hijos de Dios. Esto es lo que yo quiero decir. En Chile, alguien necesita asumir la responsabilidad. No podemos quedarnos mirando unos a los otros. No podemos apenas, voy a mantener la vida de la iglesia así, la vida de la iglesia así, aquel juego burocrático, tocar para acá, tocar para allá. Necesitamos avanzar, aumentar el número de colportores. Necesitamos tener más CPVistas. Necesitamos predicar el Evangelio del Reino. Las iglesias con el TCI avanzando hacia nuevas ciudades. Entonces, alguien necesita tomar una actitud y en este momento Judá tomó una actitud. Era esto que yo quería decir para todos los hermanos. En verdad, en este domingo ahora, yo voy a hablar más claramente sobre esto. En verdad, yo apenas anticipé un poco. ¿Por qué? Porque él entró en estos primeros versículos del capítulo 43 de Génesis. En este momento, Judá, versículo 3. Versículo 2. Génesis 43, 2. Que cuando el hambre, Génesis 43, versículo 2, y aconteció que cuando ya no había más que comer, ya había mucho hambre ya. Entonces su padre les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento, porque no tenemos más para comer. Pero si los hijos de Jacob no tuviesen alguien que lo liderase, ellos no saldrían de aquel paso. Ellos van a buscar comida. Pero si ellos van a buscar comida sin Benjamín, y José no le da comida, claro, José no iba a hacer eso. Pero José exigió que Benjamín vaya. Entonces, alguien dentro de los hijos de Israel tenía que resolver y asumir un riesgo, porque él podría ser maldecido por su padre Jacob. Pero
Versículo 3. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Es decir, alguien tiene que ser firme con Jacob. Alguien necesitaba asumir el riesgo. Entonces, si todo es político, nadie quiere asumir el riesgo. Yo fui a Chile. Yo no fui político. Yo asumí un riesgo. Yo espero que muchos de ustedes en Chile puedan asumir un riesgo para el bien de la obra del Señor, para que la obra del Señor avance. Porque la obra del Señor necesita ser realizada a través de hombres determinados, hombres que asuman responsabilidades, asumen correr el riesgo y ser firmes por la voluntad de Dios. No es firme en su opinión. Yo sé que, Rodrigo, no sé si puedo decir esto o no, pero los chilenos son medio tercos. Es difícil convencer a él porque son de opiniones fuertes. Es difícil que usted lo cambie su opinión, haga cambiar. Pero alguien tiene que tomar el riesgo y decir, y aún decirle a este chileno que es cabeza dura, chileno terco, tiene que asumir un riesgo de hablarle claramente. Y si no hay quien corra el riesgo, la obra del Señor no avanzará. Entonces, hermanos, ustedes pueden hablar un poco ahora. Jesús. Amén, hermano. Verdad que para todo hay que pagar un precio. Amén, hermano, es cierto. Para todo hay que pagar un precio. Y es un precio muy alto. Amén, que Dios ha entregado a la iglesia, todo el país. Tenemos esta responsabilidad que Dios nos ha entregado, que le ha entregado a todo el país. Y es importante que este encargo es para toda la iglesia. Hermano Pedro mencionó algo importante. Toda la iglesia debe estar involucrada con las herramientas. Mi hija de 14 años esta mañana me dijo, ¿2 herramientas más? Y le dije, sí, wow, nos convertimos en un taller. Mucha herramienta. Hermanos, no hay herramientas malas. Hablando de manera humana. Tal vez son mal utilizadas. Una herramienta bien empleada es estar cerca a la palabra profética. Al live, al mensaje, el live del pack. Nuestra experiencia aquí en Arica ha sido esta. Por eso hemos tenido mucha multiplicación. Amén. Y hemos avanzado hacia otra iglesia. Algo que el hermano Pedro mencionó es que existía mucha hambre. Y vemos aquí a los hermanos de José cuando se le acercaron a José. Y José, así él fingió que no los conocía, tal vez fingió que estaba loco. Pero José administró muy bien estos sacos de trigo. Hoy hay hambre en la tierra. Cuando un colportor aborda a una persona, el hermano Pedro mencionó esto en la conferencia, no abordamos con conocimiento. Hola, ¿puedo orar por ti? De una vez aquí, el punto 1, 2 al 4, ya eso quedó atrás. Nosotros transmitimos la palabra profética del día. Se transmite y se ora con la persona de la palabra que usted disfrutó esta mañana. Ahí las personas comienzan a llorar. Hermano Pedro mencionó, wow, así como el hermano dijo, las personas dicen, ¿cómo sabías que yo tenía esta dificultad? Hermanos, la palabra de Dios hace la obra.
Nosotros no podemos estar pensando que la palabra profética es teoría, ¿no? La palabra profética hace la obra cuando yo la ejecuto Amém. en la calle a través del colportaje, a través de la emancipación. Hermanos, hay hambre en la tierra. Y a nosotros, Dios nos ha llamado, nos ha entregado esta responsabilidad de llevar este alimento, la palabra profética, a las personas, siendo punta de lanza. Esto es necesario, hermanos. Amém. Amém. Operatividad, aleluya. Amém. Sim, amém. Eu também tocava nesse ponto, irmão Pedro, que a También fome yo también era tocaba en este severa, punto. certo? Era coisa El hambre era de severa, anos. E agora nós estamos na era mesma algo situação, coisa de de muerte, ¿no? morte. Ahora estamos Se en la misma alguém situación, es não de vida o toma a muerte. responsabilidade, não toma o Si no risco, tomamos esta alguém vai morrer, responsabilidad o igual o Senhor tomamos Jesus. este As riesgo, pessoas estão com alguien va fome, a estão morir. sedientas. Las E nós personas están temos o hambrientas, celeiro, temos sedientas, a palavra, y nosotros o celeiro, certo? tenemos Pedro la fala, o celeiro palabra. é a cooperativa. Tem os livros, tem El a hermano semente lo do reino. mencionó, ¿no? La Então, aqui no Chile cooperativa, nós ahí estamos están las sementes las com isso. semillas del reino. Então, estamos fazendo os cambios e também Nosotros o estamos número de haciendo colportores, estos falou cambios, o irmão Pedro, también un número de muito, muito baixo. colportores, como el Agora hermano temos todas as mencionó, un ferramentas número estaba porque un poco bajo, temos que muy bajo, entender que essa fome é y severa, está nosotros aí debemos fora. E é entender nossa que esta responsabilidade. hambre es fuerte E y está allá afuera y Judá es nuestra entendeu isso muito responsabilidad. bem, porque ele viu Y que Judá se entendió ele não esto muy bien. atuava, seus filhos, Él vio sua que si él no família, actuaba, todo mundo ia morrer. sus hijos, Era uma su coisa familia, catastrófica todos iban a e por morir. alguma razão Sería algo Jacó não viu vista isso. catastrófico. Então, Por algún nós motivo, Jacob precisamos no vio tomar esto. a Hermanos, nosotros responsabilidade. necesitamos Oh, sim, Pedro, arriesgarnos, fomos muito tomar animados, esta irmão Pedro, com responsabilidad. isso e essa analogia que Realmente você fuimos puso muy animados de con jogo esto y esa de analogía que futebol. usted É colocó muito bom de porque este essa é a partido de oportunidade de assistir fútbol. futebol, jogando, e Y põe es a pelota para justamente aqui, eso, para o porque lado, bate vemos para trás, bate para o jugando, tomamos la lado. pelota para aquí, Pero para un alguém tem lado, que va y tomar a viene, iniciativa e ir para frente. pero alguien E o tiene que Senhor nos tomar la deu essa iniciativa de ir hacia responsabilidade para ir adelante. para frente, tomar responsabilidade. Y el Señor nos O animó Senhor este tinha fin uma de palavra semana para a para que tua aldeia, nosotros mas aqui fuéramos no hacia Chile estamos adelante. tomando essa palavra. E eu creio Nosotros que estamos os realmente irmãos do Chile aquí en Chile tomaram essa palavra tomando esta para palabra ir para y frente, creemos tomar que los risco hermanos e recibieron esta saber palabra de tudo para isso que ir hacia el fez o Sardis, frente que aqui no Chile y fez salir de muito daño no todo passado. resto de Ó Senhor Sardis, Jesus. que realmente nos hizo mucho daño en el pasado. Na Amén. verdade, a En verdad, emancipação, né? Eu falei la pouco, mas emancipación, yo hablé não un tão poco, claramente no Chile, porque o tempo pero não no tan permitiu, né? claramente en Chile, Mas a porque el tiempo no lo emancipação, na permitió. verdade, Pero é la nós emancipación en verdad es que deixarmos toda a nosotros influência, né, que dejemos toda la ainda há em influencia nós de que Sardis aún hay en para nosotros nós de Sardis entrarmos na condição de Filadélfia. para entrar en Essa la é a condición de emancipação. Então, a Filadelfia. dificuldade Esta es la das igrejas emancipación. do Chile La fazer essa dificultad de la iglesia en virada Chile está de hacer este justamente cambio nessa está emancipação, justamente né? en Nós ainda esta carregamos emancipación. muita Aún bagagem, cargamos né, de mucho Sardis. equipaje Na verdade, de quando eu falo Sardis. bagagem de En Sardis, verdad, na cuando yo hablo verdade, equipaje é de a Sardis, lo que yo estoy bagagem que o diciendo homem es el natural equipaje que el hombre tem. natural Quando o tiene. homem ele Cuando el hombre desobedeceu a él palavra de Deus, desobedeció a comendo da la palabra de pedra Dios que por Deus disse comiendo para del não árbol comer e que que Dios no le dijo dia que que no comia coma ia morrer, y que el día que a él comiere serpente moriría, enganou o homem la e o serpiente homem engañó al achou hombre que não y el ia hombre acontecer nada de creyó muito que ruim no não quando sucedería comesse, nada porque ele ia malo ganhar cuando comiese, capacidade de porque él discernir obtendría la o bem capacidad e de do mal. discernir Mas el mal bien del sabe mal. o homem que o Pero homem el hombre não no sabía desconectaria de vez, que né, el hombre no se iba a desconectar qualquer de una sola chance vez de ter acesso à de árvore da cualquier vida. chance de E por tener quê? Porque acceso al árbol comeu de a la árvore vida. do ¿Por conhecimento do qué? bem e do Porque mal, comió del a árbol del morte conocimiento del entrou no bien y del homem, mal y la o muerte pecado entró en el entrou no hombre, homem, el e pecado entró en não el tem hombre mais, y el né, hombre no como tiene ter más acesso cómo à árvore da tener vida. Isso é acceso al não ter árbol de mais la vida. acesso a Esto Deus. es
no tiene más acceso a Dios. Entonces, este es el gran mal que el hombre tiene. No solo el hombre en el mundo, en la religión, en el cristianismo, en la iglesia. Todos nosotros tenemos mucha influencia del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal siempre nos dice para confiar en nuestra capacidad de juzgar lo que está correcto y lo que está errado. Entonces, la iglesia en Sardis no consiguió, salió de la iglesia en Tiatira, pero no consiguió entrar en el árbol de la vida, en el alineamiento del árbol de la vida. Aún quedó con muchos resquicios del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo también hablé rápidamente de que si usted conoce el hablar de Dios a través de la palabra profética y usted no da valor, usted pasa eso, usted va para la Odisea. Y la Odisea es aquella iglesia que sabe todo, aquella iglesia que está llena, autosuficiente, no necesita nada. Entonces, solo que ella no conoce su propia realidad, no sabe que ella está desnuda, es pobre, miserable, desnuda, y es todo. Ella es todo lo que ella cree que no es. Entonces no hay otra manera. Si nosotros no ayudamos a las iglesias a salir del equipaje del árbol del conocimiento del bien y del mal, no vamos a conseguir que hagan la obra de Dios avance en Chile. Entonces, la emancipación no es solo técnicamente tener adolescentes y jóvenes y tener intendentes, sino que la emancipación conceptualmente es salir de la influencia del árbol, salir del árbol del conocimiento del bien y del mal, salir de la influencia de Sardis y tampoco ir a la influencia de la Odisea. Nosotros tenemos que mantenernos en la situación de Filadelfia. Filadelfia solo tiene una cosa. Filadelfia tiene la palabra. Y Filadelfia puede ser débil, no puede tener fuerza, no tiene poder político, pero Filadelfia guarda la palabra del Señor. Pero cuando guarda la palabra del Señor, quien está delante de la iglesia en Filadelfia es aquel que tiene la llave de David. Él tiene el poder de abrir puertas que nadie va a cerrar. Entonces no sirve que yo tenga mi capacidad, tengo mucho conocimiento bíblico, sé hablar muy bien. No sirve nada eso si yo no tengo al Señor que abre las puertas y que tiene la llave de David. Entonces, hermanos, es bobo que el hombre crea que por su capacidad es capaz de hacer la obra de Dios. Entonces tenemos que volver a la simplicidad de estos adolescentes, amar la palabra y dejar que la palabra, como Jesús está enfatizando, necesitamos seguir de cerca la palabra. Este es el secreto número 1 para renovar a todas las iglesias en Chile. Todas las iglesias en Chile y también todas las iglesias de toda la tierra necesitamos seguir de cerca la palabra. Dejar que esta palabra nos lave, nos limpie de toda influencia del árbol del conocimiento del bien y del mal y de toda la influencia de Sardis y también de la influencia de la Odisea. Tenemos poca fuerza, guardamos la palabra del Señor y no negamos el nombre del Señor. Y el Señor nos guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre la tierra, que será la gran tribulación. Esta iglesia será y va a reinar con ellos los 1000 años. ¿Por qué? Porque es una iglesia que lucha por el encabezamiento de Cristo, que lucha por el reino de Dios. Por esto, ahí entonces, yo voy a hablar este domingo, ahí entra Judá. Judá es la tribu de reyes, tribu de realeza, de donde Jesús desciende. Jesús es el león de la tribu de Judá.
Ahora, Pablo, usted puede hablar un poco también. Jesús y Rodrigo, nós recebemos ali no Chile Amén, hermano Pedro, Jesús, Rodrigo. Nosotros recibimos en Chile una advertencia, una palabra muy práctica, falamos, né, que a palavra de porque Deus, muchas veces ela faz a obra de decimos Deus. que la palabra de Dios Mas nós hace vimos la obra, ali que muitas pero vezes nós nosotros apenas estamos vimos repetindo que essa muchas veces frase estamos solo repitiendo esa sem frase experimentar o poder que tem na palavra. y no Então estamos nós recebemos ali, experimentando el né, poder que hay caminho en la muito palabra. prático, né, Nosotros recibimos un que é a camino muy colportagem, né? práctico Nós y ese precisamos ter camino essa es el prática, né? colportaje. Voltar, né? Nosotros necesitamos tener esta práctica, Não é volver a apenas esta dos práctica. colportores, No mas solamente todos un trabajo de nós, los né? Irmãos, colportores, irmãs, sino de tenentes, todos nosotros, intendentes, né? hermanos, hermanas, Ter essa valientes, prática no nosso dia a intendentes. dia, Debemos tener né? esta práctica Fazer diariamente colportagem, porque de apenas, né, hacer na colportaje, colportagem, né, eu reconheço que eu não sou ninguém, né? Que o porque meu solamente en el conhecimento, colportaje reconocemos que no ele é somos inútil. nadie, que nuestro Então eu tenho que conocimiento es sair dessa inútil condição de Sardes y e realmente tenemos confiar que na salir de esa palavra. condición de Isso, sardis y meus irmãos, a confiar gente en la só prova palabra. na rua, né? Eso, Então foi um mis caminho muito hermanos, prático solamente que a lo gente podemos probar en recebeu las ali, né, irmão calles. Pedro? Ese es un camino muy Para práctico sairmos, que né, dessa recibimos, ¿cierto, hermano situação Pedro? de Sardes e Salir de experimentar o esta poder situación de dessa sardis palavra que y flui como um experimentar el rio, poder de que esta faz palabra que toda a obra fluye de como un Deus, río, que experimentar hace isso toda na la obra de rua. Então Dios. é algo que todas as igrejas, Probar né, esto en elas las devem calles. praticar, né, irmão Pedro? Todos debemos practicar, ¿cierto, hermano? O irmão Pedro falou sábado à El tarde hermano Pedro, el que na sábado, verdade ele não havia en la vindo tarde, só para Chile para blá blá blá, comentó que palavras él no había assim venido solo a Chile para teóricas bla, 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 e certamente não para foi uma hablar palavra de conforto, foi uma palavra cosas, pero para realmente no fue sacarnos una da zona de palabra conforto. agradable, pero fue una Foi palabra que necessário. nos sacó de la zona de E confort. por Fue quê? Porque nós necesaria, temos que sair do teórico. Aqui no Chile porque muitas nosotros coisas debemos salir por de aí la são muito teoría. teóricas. Mas sabemos Tal que o vez exemplo do en el Senhor mesmo pasado fuimos foi iglesias muy ensinar, teóricas, pero também de pregar e pero aún sair así vemos el de ir de ejemplo del aldeia em Señor, aldeia, de que fue de cidade em cidade. predicar y de ir de Então, aldea en aldea, de ciudad en esse ciudad, espírito de colportagem que y ese estava faltando aqui espíritu no de Chile. colportaje Mas aqui hacía nós falta en Chile. recebimos essa correção, Pero essa nosotros recibimos amonestação de ya parte esta do Senhor, corrección, porque esa nós amonestación por sentimos parte uma del parte do Señor amor do Senhor, um amor expressado y através das sentimos de palavras do parte irmão del Pedro, Señor e amor, preocupação, porque amor a como um través de todo las pai palabras del preocupa hermano dos Pedro seus y filhos, también una não vai preocupación, así deixar como ele un padre se preocupa por sus seguir hijos. No fazendo puede mal, certo? dejarlos que hagan el Nós mal recebemos o essa lo malo. correção, essa amonestação, Nosotros e recibimos quando nós esta recebemos isso como amonestación que vem do pai, y é cuando bom, nosotros é o recibimos resultado logo esto, como cuando é viene alegria, del é Padre, es bueno. contentamento, porque não sabe El que resultado es vamos à frente, alegría, que vai haver um porque realmente resultado, que sabemos que vamos hacia agora adelante, que habrá un é um resultado. norte, certo, uma missão que Ahora temos que cumprir. tenemos un norte, una Então, misión que a debemos cura que o cumplir. Senhor deu para nós, para aqui, para Chile, como o irmão Pedro El falou, é cura que el seguir Señor le mais de dio a perto a Chile palavra profética. es seguir de Chile cerca tem la que palabra seguir mais profética. de perto. As Chile igrejas, os irmãos, tiene que sobretudo seguir os irmãos más de cerca la antigos, palabra. essas igrejas que aún não estão Justamente los emancipadas, hermanos o Senhor já nos antiguos, deu a cura. las iglesias que aún no Agora están é parte de nós emancipadas, el tomar Señor ou ya não nos dio la essa cura. medicina que o Senhor está Hace dando para nós. parte, está en Mas nosotros eu tomar tenho o no esta muita fé, medicina que el muita, Señor nos creo, está irmão dando. Pedro, porque você também Yo foi muito realmente tengo otimista mucha ao final da fe. Yo creo, conferência, hermano Pedro, porque deu usted también ânimo fue para muy nós, optimista en la de que vamos conferencia, nos sair, animó, vamos avançar. E de que Chile está realmente diferente. vamos a salir y que vamos a avanzar y que Chile avanzará. Amén. Amén. Algo muy importante, Juan Pedro, es que Amén. Esto es muy importante, hermano. en las comuniones que hemos tenido, amén, En acerca las comuniones del inicio del CEAP que el hemos 16 de tenido mayo, sobre el inicio del CEPEP el 16 de tenemos dos mayo, fases, amén. Hemos tenemos tenido muchas dos reuniones, etapas. amén, ya muy cansados, amén. Hemos tenido varias Hermanos, reuniones, estamos un poco comunión, cansados, queremos pero hemos tenido trabajar estas con dos comuniones fases, con los amén. hermanos y El queremos CEAP trabajar pueda ir el franco justamente directo, en amén. estas Emancipación, dos amén. fases para Traer que a el igrejas de CEPEP un pueda ir principio, hacia amén. el frente Franco, derecho, ¿sí? ser, Emancipación, puede ser pasajero, entre UCEAP, vengan los hermanos UCEAP a la para que pueda iglesia, ser vayan conociendo también y este generar, granero, ¿no? Que entra al generar CEPE, lo van conociendo, CPVistas, Novo, La y Rúa, amén. que pueda Es también fase surgir número 1, CPVistas 16 de nuevos mayo, de la calle. traer a igreja a La UCEAP. fase número 1
Amén. traer a la Llegar iglesia hacia el CPEP el CPV. 16 de mayo, ¿no? Luego vamos, Y una vez, producir 2 meses, CPVistas. CAP muy forte. Amén. Y hay Abordamos 2 meses con un las CPEP bien 7 y 8 fuerte. iglesias del norte. Abordaremos Amén. las 7 y Con buen 8 equipo. iglesias del norte con un buen Fase equipo. 2. Aleluya. En la Colportaje. fase Ya 2, hay aleluya, ceremonia. el Amén. Ya colportaje, hay casi 5 o el 6 liderazgo. colportores ya inscritos. Ya Amén. tenemos 4, Renovar 5, 6 colportores. colportores ya Amén. inscritos. Que Necesitamos antes fueron renovar los colportores colportores y ahora se han que desanimado, fueron se han antes apagado. colportores y tal vez se El hermano desanimaron o se para ellos apagaron un le poco. dijeron espíritu El de hermano colportor. Amén. les La dijo, iglesia debe necesitamos ese tener un espíritu de espíritu de colportor. La colportor. iglesia Amém. debe tener Y la ese segunda espíritu de fase, amén, colportor. Analía faló, Y la segunda es fase, llegar, el hermano Elías generar mencionó, colportores es nuevos en la rúa. Amén. producir Usted quiere ser nuevos misionero, colportores en la entonces calle. ¿Usted estamos quiere ser un trabajando misionero? porque José no trabajó descoordinadamente. Fue Porque José no trabajó de forma descoordinada, con responsabilidad, con planificación. sino que Y él Pedro faló actuó y con, trabajó con responsabilidad necesitamos y tener planificación planificación. para poder ver Necesitamos resultados. tener Amén. planificación Foco para principal, poder de ver perto los la palabra profética. resultados. El Amén. enfoque Y principal, luego estar de vamos a cerca en la avanzar palabra con todas las profética. herramientas. Y luego Emancipar. avanzaremos con Es todas las importante herramientas. emancipación de la Emancipar es iglesia. importante. Es Todos importante la estamos emancipación de la iglesia. incluidos. Amén. Todos estamos Todos los hermanos incluidos. incluidos, Amén. emancipando Todos los iglesias. hermanos estamos incluidos emancipando No quiero iglesias. prometer. Amén. Yo no quiero prometer nada, Hermano Pedro, hermano Rodrigo, hermano pero Pablo, hermano todos Pedro, los hermanos hermano que nos están Rodrigo, hermano viendo, Pablo, todos los de aquí a hermanos que nos diciembre están va a viendo en haber este resultados. momento, de aquí a Amén. diciembre Resultados. tendremos Porque resultados. vamos a trabajar juntos de cerca para la Resultados, profecía. porque Juntamente. trabajaremos juntos de Hermano, cerca la nada de palabra imposición. profética con humildad. No, Hermano, nada de nosotros no estar posicionados. No, exponiéndonos. liderazgo. No, nosotros no somos queremos posición, responsables. No, liderazgo, yo esto, yo la soy palabra responsable. No, hace ahora. la Amén. palabra hace Palabra la obra. hace Amén. ahora y La vamos a llevar palabra hace toda la la obra iglesia del y norte de Chile llevaremos a a que todas las sean iglesias del emancipadas norte y de sean Chile a que sean enamoradas para la emancipadas profética. y Y Amém. se cuando José enamoren de vuelva la para el palabra año que viene, profética. va a decir, Cuando usted wow, vuelva el ahora próximo hay año, va a decir, colportaje. wow, Hay ahora sí hay colportores, colportaje, Amém. hay CPVistas. colportores, Amén. CPvistas. Amém. Amén. Eu também estou otimista. Amém. Yo Aleluia. también estoy un poco Apesar de no optimista, começo estava bem Jesús. pessimista, mas agora A também estou pesar de que al comienzo otimista. estaba muy pesimista, pero ahora ya estoy optimista. Grandes coisas vão haver Grandes acontece no cosas Chile, o sucederán Senhor vai Amén. nos en surpreender com Chile. tudo. Mas eu vou El Señor nos va enfatizar a esse sorprender, ponto, pero yo voy a já enfatizar que este agora punto, nós temos dois ya que CEAPs, ahora nosotros tenemos nós 12 PEV. as igrejas Nosotros, precisam las iglesias necesitan passar, né? Precisam fazer pasar, registros e necesitan passar final hacer de una semana no escala CEAP, né? de ir un fin grupo de de irmãos semana passa final de semana no a CEAP, outro grupo de un grupo irmãos de hermanos, passa pasa final un de fin de semana lá, um semana grupo en de el irmãs CPEP, passa final de un semana no grupo de CEAP. hermanas pasa un fin de Isso semana en é el muito CPEP. bom. Por Y quê? esto es Porque muy bueno. tira-nos da ¿Por qué? teoria Porque e nos nos vê saca de o la que teoría realmente o y Espírito nos faz nas muestra ruas, lo que né? O realmente que o el Espíritu Espírito hace en faz las nas calles, ruas nos pela muestra. palavra Y el que el profética. Espíritu Sabe, hace en las isso é calles muito a bom, porque través de você la não se palabra profética. convence Y esto será apenas que muy bueno, porque né, usted no se você convence, sabe que a palavra faz a obra, usted quando sabe que la todo mundo palabra hace la fala, obra, mas você porque todo el vai mundo ver isso dice. acontecer na Pero si rua, usted va sabe? y Isso é ver muito eso importante. A sucediendo en las calles, y colportagem usted siendo faz protagonista, esse trabalho. eso Por hace isso el que né, colportaje. aqui, Eso que aqui no hace el Brasil, o colportaje. Congresso das Hace ese Mulheres, trabajo. Por eso el antes Congreso de Mujeres aquí en de Brasil, chegar no dia do Congresso, antes de elas llegar já al estão Congreso, né, ellas ya organizando as están irmãs irem organizando las para alguns hermanas lugares, para ir o SEAP, a algunos né, ter lugares a para experiência CP de rua, y né, para tener ver experiencia realmente que de essa palavra calle, é viva, para ver essa palavra realmente que opera esta palabra es milagres. viva, que Senão esta você palabra só opera repete o que milagros. os Si outros no, falam, usted né? solo Por isso, repite graças ao lo que Senhor, no los otros Chile, dicen. nós Por temos eso, dois gracias al CEAPs, Señor, a en Chile oportunidade tenemos de 12 PEP. todas as Y igrejas para tener terem que todas las essa iglesias tengan la oportunidad experiência. de tener Muito esta bem, Paulo, experiencia. quem você Bien, escolhe para a Pablo, gente ¿a encerrar quién com usted oração? escogerá Amém. Eu vou para pedir para o irmão cerrar este Rodrigo live con encerrar oración? Amén. Le voy a pedir al e pedir hermano para o irmão Rodrigo de Rodrigo CPEP e todas as igrejas, né, que estão acompanhando, para que el hermano Rodrigo y todas las mantenham em oração iglesias pelo nosso irmão que nos Pedro, están que ele siguiendo chegou do Chile oren na por el hermano madrugada de Pedro. Él volvió quinta-feira. de Chile en la madrugada del Esse final de lunes semana, né, tá indo para Santos, y ahora en este final de viagem semana diferente estará aí, e na en segunda-feira já Santo está indo para a Espanha, né, onde vai y ter el uma lunes reunião viajará a no meio da España semana.
Tendrá una comunión durante la semana. Después se va para Portugal. Tendremos ahí una conferencia en Portugal. Luego viajará hacia Asia, Corea, Japón. Es un viaje bastante largo. Está lleno de encargo y responsabilidad. Rodrigo pueda orar por esto y rogamos a todas las iglesias para que oremos por nuestro hermano Pedro para que el Señor lo fortalezca día a día y él pueda seguir siendo fiel a lo que Dios ha hablado y transmitir. Amém, amém. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amén, Señor Muito Jesús. gratos, Senhor. Gratos da Señor, estamos direção que agradecidos está dando para nós, por la para as dirección igrejas aqui que el de Señor Chile, nos está dando também para las para as iglesias igrejas aquí en do Chile, mundo, através da pero palavra también para las profética. iglesias Graças, alrededor del Senhor, mundo. porque Esta aqui palabra está a profética. cura para salir de Gracias, toda Señor, porque ahí está la cura esterilidade, de todo resquício para de salir de sarna, toda e esterilidad, para de realmente todo desfrutar essas resto de correntes de sardis, águas vivas. para realmente Oh, Senhor disfrutar de Jesus, esas também aguas queremos orar vivas. por irmão Pedro, También queremos, para que Señor, o Senhor orar por el possa hermano Pedro, cuidar a saúde dele, todos esses para viajes que el para Señor a cuide Europa, su salud, que a palavra possa todos sus fluir, viajes a fluir Europa, livremente em que la todos esses palabra realmente continentes, pueda em todos esses fluir países. libremente en todos los Oh, Senhor continentes, en todos Jesus. los Amém. países. Amém. Señor Jesús, Amém. amén. Obrigado. Nós Amén. vamos orar. Gracias Senhor abençoe a nuestros Chile. invitados. El Señor bendiga a Chile. Amém. Estoy optimista, ¿eh? Boa Amén. noite, Amém. queridos irmãos. Buenas noches a Deus los abençoe hermanos. Amén. todos vocês. Amém. Amém. Amém.